Perfecto. A nombre de Cómo Vamos La Paz, agradecemos a todos ustedes que nos acompañen en el tercer Congreso Internacional Ciudades Más Humanas. De nueva cuenta, le digo, es un honor y un placer para nosotros contar con su presencia y su compañía. En este momento damos inicio con la tercera mesa del día de hoy, la cual lleva por nombre Vende Caro Tu Amor. El objetivo de esta mesa es conocer las prácticas más comunes implementadas por los partidos políticos en tiempos electorales para poder sobrevivir el safari político del 2018. Contamos con la presencia de Rodrigo Cornejo como moderador, quien es co-coordinador de Wikipolítica Baja California Sur desde el 2012 y participa activamente en política partidista, desde el activismo estudiantil y en los temas de democratización de medios, acceso a la información y reforma de telecomunicaciones. Desde su organización ha participado en procesos de colaboración, educación política y transparencia gubernamental. Le pido a todos ustedes que recibamos con un fuerte aplauso a Rodrigo Cornejo. En este momento, cedo el uso de la palabra, como bien les decía, a Rodrigo Cornejo, moderador de Vende Caro Tu Amor. Muy buenas tardes, gracias por su asistencia y por los 60 minutos aproximadamente de los que vamos a hablar del objeto del deseo y del odio de muchas personas que son los partidos políticos. Esta conferencia tiene como objeto establecer un poquito una discusión franca y abierta entre personas que están participando desde varios ángulos y desde varias aproximaciones, sea opinando u observando acerca de lo que han y se ha denominado como el safari político o las elecciones en el 2018. Y para ello me voy a permitir presentar a los tres panelistas que van a estar participando con nosotros, que nos harán el favor de darnos su punto de vista y su aproximación a lo que se aproxima desde la óptica electoral para los partidos políticos y las técnicas y estrategias que van a usar para dar este paso hacia la elección que se avecina. Me permito presentar para ello a Ricardo Peralta Saucedo, que es catedrático de Derecho Penal en la UNAM. Él ha sido un candidato propuesto por la UNAM ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para ser el fiscal anticorrupción del recién creado Sistema Nacional Anticorrupción. También me permito presentar para ello a Alberto Cerdán, que es politólogo por la Universidad de Londres, que es actualmente director del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Él está comprometido con proyectos de involucramiento ciudadano en asuntos de interés público, ciudades incluyentes y análisis presupuestario con perspectiva de derechos humanos. Y por último me permito presentar a Fernanda Tapia. Fernanda Tapia es periodista, conductora y líder de opinión. Con 35 años en medios de comunicación, conduce www.radio 96.9 de FM en un programa de denuncia y un foro público. En televisión conduce y produce Diálogos en Confianza y El Almohadazo. Actualmente es colaboradora como columnista semanal en los diarios Publímetro, las revistas Pásala y TV Notas. Les pido un gran aplauso para nuestros tres panelistas. Muchas gracias. Perfecto. No se vaya, no pellizco. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Dicen pocos pero sinceros. No, pero además nos están viendo en las redes, así que pues trataré de comportarme. Compañeros, pues van. ¿A quién le toca primero? ¿Usted, maestro? ¿O yo? Yo soy, ¿verdad? La primera, por el desorden. Voy a dar una breve introducción para presentar el tema y empezar a discutir entre ustedes tres. No diga eso delante de una chilanga. Soy muy alburera. ¿Cómo que me va a introducir? Bueno, a ver, adelante, vamos muchacho. Vamos a dar el prolegómeno de súper breve, duro y a la cabeza, con los partidos políticos. Muy bien. Pues se aproxima una elección y es súper claro para muchas personas, estén interesadas en política o no, de todo lo que esto implica. Los partidos políticos muchas veces los hemos percibido como estos entes grandes que aplastan la participación política de las personas, que la condicionan
o que la condicionan en términos muy claros de que solamente somos electores o observadores pasivos de lo que sucede en el escenario político. Y parte del espíritu de esta mesa y de las aproximaciones tan distintas que desde el activismo, la academia o el periodismo queremos comunicarle a este auditorio es que sí hay maneras distintas de aproximarse a la política y que no necesariamente la política partidista tiene que involucrarnos en una relación de pasividad. A pesar de que todos aquí podemos tener reclamos muy justos y exigencias de que nuestra democracia y el sistema electoral y partidista no funciona como debería de funcionar, me parece que lo único que no debemos de hacer, y nuestros panelistas son vivo ejemplo de ello, es renunciar a involucrarnos en ello. Por más que tengamos la aproximación de que la política partidista está mal, es un marasmo de dinero y de corrupción y de denuncias de unos partidos políticos a otros, a ver quién es el menos corrupto o quién es el más corrupto, creo y creemos en colectivo, sobre todo las personas que estamos activamente involucradas en la vida de la paz, que debido a ello, y es precisamente debido a ello, que no podemos dar ni un paso atrás. El hecho de que el espectáculo de las elecciones en México pueda ser variopinto e incluso más veces que menos decepcionante, no nos abstrae del resto del mundo. Y muchas veces, o al menos yo, desde mi particular opinión, creo que México no es ni el único país ni el más infame que tiene problemas en su política partidista. Y para aproximarnos al tema de política partidista debemos de darnos cuenta de que estos problemas sí son globales, pero muchas veces tienen expresiones, sea en La Paz, en la Ciudad de México, en el noroeste de México, que son aproximaciones y problemas comunes. ¿Cómo vamos a hacer para que el dinero que reciben los partidos políticos, tanto el dinero público como el dinero que no podemos transparentar y es público, no dañe nuestra democracia? ¿Cómo le vamos a hacer todos los ciudadanos que pueden o podemos estar decepcionados del actuar de los partidos políticos para no renunciar a ellos como instrumentos? ¿Y cómo podemos responder la pregunta de si es primordialmente, según cómo está organizado políticamente nuestro país, los partidos políticos son la vía de cómo participar en las elecciones y en la vida democrática de nuestro país? ¿Cómo le hacemos para que si estos partidos están plagados muchas veces de errores y defectos, esto no cause que los abandonemos y que los partidos políticos como herramienta y como vehículo sean abandonados a fuerzas fácticas y poderes que pueden ser tan nefastos como la corrupción, pero también tan problemáticos como la corresponsabilidad que tenemos como ciudadanos, porque esos vehículos y esas herramientas compartidas no solamente son víctimas y caen víctimas de la inercia de cosas como la corrupción o la influencia de poderes fácticos, sino también pueden estar relacionados directamente con la apatía o el nivel de participación que nosotros queremos y deseamos otorgarles. Y por último, para ya cederle la palabra a nuestros panelistas, que creo que va a ser la visión más abigarrada, rica y colorida acerca de qué pensamos de este safari político, creo que nosotros como ciudadanos mexicanos debemos de tener claros una cosa que el horizonte de 2018 nos va a dejar aún más claro. La crisis de la democracia y de la representación es una crisis compartida. Los partidos políticos están tremendamente distantes de los ciudadanos y eso se ve en la crisis de confianza que existe, pero el hecho de que estén distantes no significa que estén divorciados de las cosas que sufrimos, padecemos o de los anhelos y deseos que tenemos como sociedad en conjunto. Tenemos que saber cómo queremos tener una relación con las herramientas políticas y empezar a responder preguntas tan importantes acerca de si no confiamos en ningún partido, ¿qué partidos políticos nos gustaría tener? ¿Nos gustaría tener partidos políticos o cómo llegamos a tener los partidos políticos que tenemos ahora? Porque estos partidos políticos, a mí me parece, y no sé si es una visión compartida, ni llegaron de la noche a la mañana a plantarse a una elección o a la otra y tampoco han sufrido transformaciones en un tris, en 2 o 3 minutos, en 2 o 3 días o en 2 o 3 meses. Parecería ser, o al menos es mi opinión, que estos partidos son el resultado de procesos sociales, políticos y sobre todo, en mi visión, procesos económicos, los cuales tenemos que hacer visibles para mejorar nuestra democracia. La democracia yo la concibo como el sistema que tenemos para procesar nuestros conflictos, nuestras diferencias de opiniones. Y si renunciamos a tener algunas herramientas de democracia, entonces nuestros conflictos solamente se van a hacer más grandes, más evidentes y más difíciles de resolver. Y yo creo que nuestros panelistas nos van a poder aportar una visión bastante buena y clara de qué conflictos que merecen la pena de ser discutidos y resueltos podemos empezar a vislumbrar a raíz de una cosa fundamental.
Son los partidos políticos, hasta hace muy poco, con la irrupción de las candidaturas independientes, la vía más importante y clara de participar en nuestra democracia electoral. Y democracia electoral es lo que tenemos en México. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? Esa es la pregunta que me gustaría que nosotros en colectivo, panel y sociedad civil y la sociedad que está más allá de los muros de este teatro, comenzáramos a responder. Y para ello, quiero cederle la palabra a Ricardo Peralta para que en más o menos 10 minutos nos dé su visión y su aproximación a lo que se viene con el safari político y los partidos en la elección de 2018. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Ahora sí. Es un gusto estar aquí con ustedes, es un gusto estar aquí en La Paz. Si ustedes me permiten, me voy a levantar para estar más libre y más cerca de este tema que a todos nos incumbe. La pregunta que a todos nos hacen como mexicanos es ¿por qué una persona puede ser experta en temas de corrupción? Yo creo que muy pocos mexicanos no saben qué es la corrupción. Hemos vivido en este sistema corrupto en nuestro país, en el México contemporáneo. Desafortunadamente, todas nuestras instituciones, los operadores de las instituciones, se han encargado de ir debilitando las propias instituciones en virtud de malas decisiones. Sin embargo, no hay una definición homogénea de la corrupción que pueda englobar todas las conductas que tiene esta gran variedad de formas de ser corruptos. Podríamos hablar, en términos generales, que la corrupción es el abusar de un cargo público. Ahora, con la nueva legislación, también una actividad de privados, de empresarios, que finalmente utilizan ese cargo o ese poder para enriquecerse. En lo único que se puede coincidir en una definición de corrupción es que en todos los casos, las conductas de corrupción, hay engaño y hay un elemento muy importante, la traición. Y esa traición como tal también tiene niveles. Cuando esos niveles de traición son más altos, es cuando se extirpa de una red de corrupción a aquellos que no necesariamente estén juzgados por un acto de corrupción, sino por el contrario, son los que señalaron a un grupo delincuencial que hoy forman parte del cártel de la corrupción, como yo lo he venido señalando. Pero para que exista la corrupción en nuestro país, hay un elemento que le da fluidez a estos actos de corrupción y tiene que ver con la impunidad. Cuando me han preguntado por qué la gente cada vez tiene menos interés en acudir a las instituciones a denunciar, la respuesta es muy fácil. ¿Qué efectos tiene la presentación de una denuncia ante una institución debilitada? Se suma de nueva cuenta a la lista interminable de frustraciones nacionales el acudir a una institución a denunciar, porque sabemos que desafortunadamente no va a ocurrir nada. Por el contrario, si existe alguna cantidad de dinero, no solamente no ocurre nada, puede convertirse en un riesgo para el denunciante señalar a una persona por actos de corrupción. La respuesta es muy clara, la gente no acude a las instituciones por miedo, pero también por un desánimo institucional. La gente está viviendo en nuestro país, vivimos en nuestro país, en lo que yo le llamo la peor de las crisis, la crisis de credibilidad. Y esa crisis de credibilidad tiene que ver con la crisis de liderazgos. Hoy no se reconoce prácticamente en todo, a nivel nacional, en todo el territorio nacional, no se reconoce a un líder legítimo, a alguien en que la gente crea, porque resulta que aquellos que han sido impuestos a través de un partido político, a través de un cargo público, no necesariamente son líderes, son servidores públicos, son presidentes o dueños de un partido político. Eso no los hace ser líderes porque han perdido la legitimidad en virtud de sus conductas. Y eso pues lo hemos visto no solamente en la historia de nuestro país, lo vemos semana a semana. Los escándalos de corrupción en nuestro país no solamente no se resuelven institucionalmente, la forma en la que los olvidamos
es cuando llega el siguiente escándalo semanal de corrupción. Y ahora lo vemos que ya no fue semanal, ya prácticamente es cada tercer día cuando tenemos un nuevo escándalo de corrupción. Comentaba de manera un tanto cuanto ligera con algunos compañeros aquí el día de ayer que esta apología del delito que vemos en la televisión comercial, en las series de narcotraficantes, donde se hace señalamientos de cómo las personas pueden aspirar a una conducta delictiva para tener una vida desahogada, van a empezar a hacer actividades en desuso, va a pasar una moda y seguramente algunos productores y escritores de guiones de esta naturaleza de series televisivas van a optar por escribir historias de políticos que se han hecho infinitamente millonarios y que forman parte de una red nacional y que son no solamente millonarios, sino poderosos, y que forman parte de este cártel de la corrupción al que me refiero. Y lo digo de una manera quizá de broma, pero es muy real. Desafortunadamente mucha gente piensa que el ser servidor público, la mística del servicio público, va ligado con el enriquecimiento. Y yo creo que eso es lo que tenemos que recuperar como parte de nuestros valores como mexicanos, los que hemos sido servidores públicos, los que hemos trabajado en la iniciativa privada, regresarle a la gente la credibilidad a través de conductas, menos discursos y más acciones. ¿Cómo afecta la corrupción a la vida nacional? Bueno, en principio, en el tema económico, como ustedes lo saben, se encarece cada uno de los servicios públicos. Cada vez que un empresario, una persona quiere realizar alguna actividad económica de manera lícita, tiene que tener dentro de la planeación de su presupuesto una cantidad extra para poder lograr los fines para los cuales constituye, por ejemplo, una empresa. Se ahuyentan las inversiones en nuestro país, tanto nacionales como extranjeras. La gente prefiere ir a invertir a otro lugar en vez de invertir en un municipio, en un estado, a nivel nacional, en virtud de un tema muy importante, el desprestigio internacional que nos hemos ganado a pulso en este país. Pero ese desprestigio internacional no solamente lo tenemos esta generación, sino lo estamos legando a las generaciones por venir. Somos el número 123 de 176 países analizados por Transparencia Internacional. El último país es Somalia, con condiciones muy diferentes a las de nuestro país, pero son unos cuantos números los que nos separan de ellos. Y es una vergüenza que ese desprestigio internacional no solamente lo leguemos a las siguientes generaciones, la vergüenza es que no estemos haciendo nada prácticamente para detener, poner un dique y comenzar esa gran gesta social, esa gran gesta política, esa gran alianza que tenemos que hacer los ciudadanos para darnos cuenta el serio problema que la corrupción nos ocasiona como país ahora y el serio problema que les estamos heredando a nuestros hijos y a nuestros nietos. En términos de democracia, que es el tema de esta mesa, en términos políticos, hemos dado a los partidos políticos la monopolización de la democracia. Si una persona no pertenece a un partido político, es prácticamente nula la posibilidad de representar popularmente a una población. Los requisitos que hoy la legislación electoral obliga a un candidato independiente hacen prácticamente nula la representación social. Esa parte también la tenemos que ir modificando. Esto afecta a las minorías. Los representantes populares que hoy están en las cámaras de diputados y senadores realmente nos representan, realmente hacen valer las demandas del pueblo que los eligió, o son parte de una cuota política para el control finalmente de la democracia, como si fuera parte de una propiedad del Estado mexicano, y no es así. La democracia, en democracia, los propietarios también somos los ciudadanos, pero no nos hemos dado cuenta del poder que tenemos para tomar esas decisiones.
Esa inacción, esa omisión, nos hace también responsables o corresponsables de los actos de corrupción. En virtud de todo ello, quiero explicar por qué es sistémica la corrupción en nuestro país y quisiera en principio señalar que es un sistema y puse como ejemplo pues el sistema nervioso, que es la forma más elemental y más sencilla de explicar cómo funciona un sistema. Con uno de los elementos que no funcione dentro de nuestro sistema nervioso central, los mensajes que envía el cerebro a través de esas reacciones eléctricas deja de funcionar en alguna parte de nuestro cuerpo. Al contrario sensu, hablando en términos criminológicos y delincuenciales, un sistema delincuencial funciona así. Por eso es que insisto en llamarle cártel de la corrupción. Tenemos múltiples cárteles de corrupción porque la corrupción no solamente es originada por una sola persona, por lo menos tiene un binomio y están dentro de las instituciones, dentro de los gobiernos, en todos los poderes, a todos los niveles. Y cuando se convierte en corrupción sistémica, funciona desde el número uno de esa institución hasta el empleado que está por debajo del organigrama. Cuando se convierte en la corrupción sistémica, extirparla es un proceso verdaderamente complicado, donde se involucran valores, donde se involucra legislación, pero principalmente donde se involucra voluntad política. Por eso me puedo atrever a señalar que ahora con la integración del Sistema Nacional Anticorrupción, que muchos de ustedes deben de conocer, cuando se habla de que falta la legislación completa para que se implemente de manera total el Sistema Nacional Anticorrupción, no solamente falta una legislación completa, falta, insisto, la voluntad política. Pero nos vamos a esperar, por ejemplo, como en el caso de Italia, 20 años que tardó Italia en tener su Fiscalía Anticorrupción para otorgarle autonomía plena y vinculación en los actos de investigación, o nos vamos a tardar 9 años como la Comisión Nacional de Derechos Humanos que logró su autonomía constitucional. Yo creo que nuestro país no tiene oportunidad de esperar más. Hoy se deben de nombrar a los operadores del Sistema Nacional Anticorrupción para que comience inmediatamente a operar y de manera paralela todas las reformas necesarias que se tengan que hacer por parte del Poder Legislativo se tendrán que hacer, pero el principal responsable e interesado en tener esas atribuciones y facultades, pues en el caso del fiscal anticorrupción será el fiscal anticorrupción, y si falta legislar e implementar los sistemas locales anticorrupción en los estados de la República, tendrán que nombrar sus operadores para que sean los principales interesados en tener la legislación que les haga funcionar. Sin embargo, se deben de ocupar los mismos paradigmas, los mismos perfiles, para que funcione a nivel nacional igual, si no vamos a cometer el mismo error desde la renovación moral de Miguel de la Madrid. Es decir, es como si no estuviéramos haciendo absolutamente nada. Hablemos ahora cuál es el producto de la corrupción. Realmente, ¿qué es lo que busca una actividad corrupta? En todos los casos, el producto de la corrupción siempre será el lucro o el poder político. No tiene otra finalidad. Obviamente, manteniendo el poder político, por ende tendrán poder económico. Les decía a ustedes acerca de los escándalos que hemos visto ahora cada tercer día. Solamente porque no hay seguramente el suficiente presupuesto o la posibilidad de producir todos los actos de corrupción que se han de hacer a diario en materia electoral, si no, no sería cada tercer día, lo tendríamos prácticamente cada 10 minutos en redes sociales. No hay forma de conocer cuántos actos de corrupción se cometen en virtud de las elecciones a nivel estatal, en su momento a nivel federal, y cuántas veces se han hecho y desde cuándo se han hecho. Algunos de ustedes recordarán cuando se han caído los sistemas en virtud de la votación, recuerdan ustedes del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, etcétera, etcétera. Es una historia muy vieja en nuestro país. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo para impedir que eso siga sucediendo?
hasta dónde somos responsables todos los mexicanos para parar ese desprestigio internacional. Les decía yo acerca del Sistema Nacional Anticorrupción. Parte de los elementos del Sistema Nacional Anticorrupción tienen que tener un ADN similar o idéntico. Los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción deben de tener un ADN ciudadano para que funcione ese sistema. Un sistema anticorrupción que esté en contra de los actos de corrupción que finalmente afectan a los mexicanos. Debe de ser un sistema que funcione perfectamente, pero si uno de esos elementos no tiene el mismo ADN, no va a funcionar. Va a ser una especie de caballo de Troya que se tendrá en el Sistema Nacional Anticorrupción para que no funcione. Por eso todos los operadores deben de tener el mismo objetivo, que a contrario senso de la corrupción es el lucro. Los que sean miembros del Sistema Nacional Anticorrupción, su objetivo será luchar contra la impunidad y que la cultura de la legalidad y la cultura de la denuncia sea el principal objetivo de todos los que pertenezcan a ese Sistema Nacional Anticorrupción. En virtud de lo que les acabo de mencionar, es muy importante también hacerles ver que la corrupción sistémica en nuestro país ha cobrado vidas. En virtud de la corrupción existen el resto de cárteles de los delitos que conocemos. Existe el secuestro, el tráfico de drogas, de personas, de órganos. Si no existiera la corrupción como tal, no hubiera florecido el crimen organizado a lo largo y ancho de nuestro país. Los índices de criminalidad, como nunca los habíamos tenido, que hoy están vigentes a nivel nacional, también tienen que ver con la corrupción, pero la gente no lo quiere ver así. Según el INEGI, el segundo problema que identificamos los mexicanos como más importante es la corrupción, después de la inseguridad, y en tercer lugar la violencia. Yo estoy seguro, esta encuesta se hizo en el 2015. Yo les aseguro que si esa encuesta se hace el día de hoy, el principal problema que nos preocupa a los mexicanos es la corrupción. Porque hoy finalmente entendimos que de ese problema se emanan el resto de problemas sociales y de fenómenos delincuenciales que tenemos a lo largo y ancho del país. En el ramo que platiquemos, si hablamos del ramo de justicia, de seguridad, del sistema penitenciario, de salud, de educación, no hay un solo ramo que se escape del cáncer de la corrupción, como si fuera un moho, un óxido, que está imbuido en todas las actividades productivas de nuestro país. Sé que tengo poco tiempo para continuar esta exposición. He tratado de ser lo más breve en ella. Sin embargo, quiero dejarles el mensaje de que dentro de las actividades que el Sistema Nacional Anticorrupción ha venido implementando a nivel nacional, el mensaje es muy claro. Todos somos corresponsables, todos como mexicanos queremos cambiar nuestro país. Somos muy buenos para criticar y para señalar todo lo malo que está en nuestro país. Pero en la ciudadanía, una forma de construir ciudadanía es involucrarse en los problemas que hoy atañen a todas las generaciones. Yo les quiero invitar a que construyamos ciudadanía precisamente a través del principal problema que tenemos, que es la corrupción. Que se integren y participen en la integración de los sistemas locales anticorrupción en su estado, que nos ayuden a los que estamos interesados en que nuestro país sea visto de otra forma, que estemos orgullosos de la riqueza que tenemos en nuestro país, la riqueza natural, la riqueza cultural, la riqueza humana que tenemos, pero también que recuperemos ese orgullo institucional, como el orgullo de la Universidad Nacional, el orgullo del Politécnico, el orgullo de muchas de nuestras instituciones que realmente nos hacen sonreír cada vez que las escuchamos nombrar. Debemos hacer eso con el país entero y estamos muy a tiempo de salvarlo de las manos que quieren que el país siga abajo del agua. Les agradezco mucho su atención.
Muchas gracias a Ricardo por su exposición, y al público les quiero pedir que si tienen preguntas que les gustaría que fuésemos haciéndole a cada uno de los panelistas que nos acompañan el día de hoy, se dirijan a los asistentes que tienen tarjetas en sus manos para ir escribiendo esas preguntas y que al final podamos recolectarlas y que los panelistas de primera mano le den respuesta a ellas. Sin duda, la corrupción es una fuerza negativa que corroe no solamente a los partidos políticos, y Ricardo de manera muy lúcida nos señala cómo se filtra y se infiltra en la vida pública del país, ¿no? Y también quisiera dar como este preámbulo la palabra ahora a nuestra siguiente panelista, a Fernanda, para que nos cuente su aproximación acerca de lo que ella percibe que se avecina respecto al safari político de 2018. Muchas gracias. Gracias, qué bonito que dice safari político, yo diría recua. Pero bueno, ya hicimos nosotros nuestro bestiario en el Almohadazo hace algunos años. Aquí el maestro ya nos instruyó todo lo que es corrupción y todo esto. Y mencionó pues las más recientes, aunque él todavía ni había nacido, man. Yo en cambio tengo ya varias piedras en la vesícula. Resulta que yo pido primero un aplauso para mi marido Pedrito, que es mi investigador personal, chef, todólogo, no saben. Y yo anoche ya que se carcajeaba, yo decía, pues ¿qué está leyendo Pedro? Entonces me cae que hasta me paré así toda desvelada. ¿Qué onda? Ahora sí que qué pedo, Pedro, ¿no? Y entonces decía, es que no puedo creerlo, y no podíamos creerlo. Estuvo haciendo una relación muy interesante, pues de cómo han sido las elecciones, o si así se le puede llamar, de toda la historia de los presidentes en México. Y tengo una mala noticia, está en el ADN, o sea, creo que no lo vamos a poder cambiar. Y para muestra, un botón, señoras y señores. ¿Quién eligió el primer presidente? Bueno, pues el Congreso, ¿verdad? El Congreso convocó a elecciones, las primeras fueron en el México independiente. ¿Y quiénes votaron? Pues lo hicieron los mismos miembros del Congreso de forma secreta, así como cuando se elige papa, ¿no? Y entonces estuvo muy bonito porque de acuerdo con la Constitución de 1824, la primera del México independiente, el candidato que reuniera la mayoría absoluta de votos sería presidente. Y luego empiezan acá los términos cuchi con los que nos marean, ¿no? Si dos tuvieran dicha mayoría, será presidente el que tenga más votos, quedando el otro como vicepresidente. Pues ganó arrolladoramente Guadalupe Victoria. Su eslogan era: va mi espada en prenda, voy por ella. Bien chido. Esa primera elección tuvo a toda madre, nadie se peleó, fue muy claro, tenía uno 30 votos y el otro 8, pues ni cómo, ¿no? O sea, ahí sí, voto por voto, casilla por casilla, no iba al caso. Y entonces viene la siguiente elección, puta madre. Y ahí empiezan las desdichas del pueblo mexicano, que como dice aquí el compañero, no somos los únicos en el mundo, pero pues mal de muchos, consuelo de pensarse, ¿verdad? Entonces, en la siguiente elección, 1828-1832, estamos notando que era de 4 años, a todo el mundo le valía madre los 4 años. El triunfo de Manuel Gómez Pedraza, que tenía 11 votos, contra don Vicente Guerrero, que tenía 9. Y bueno, pues Anastasio Bustamante se quedó por ahí a las 6. Sí, todos tienen nombre como de calle o de avenida, bueno, porque pues acababan de venir de la lucha independentista, ¿no? Y entonces, pues el señor don Vicente Guerrero, pues que era de sangre caliente, ustedes saben, era un negro muy bragado, perdón que diga negro, es que no es afroamericano, ni siquiera es afroveracruzano, sería afroacalpolqueño. Bueno, se le hizo de pedo. Dijo, ¿cómo que tú me hiciste trampa, hijo de...? Y órale, a las armas, muy chingón. Y para qué arreglar con palabras lo que podemos arreglar a plomazos y a espadazos. Y entonces, pues mandaron a don Manuel Gómez Pedraza a que se buscara otra chamba. El Congreso entonces dijo, hijo, esto está poniendo medio gacho, anularon las elecciones
Fue impugnado el triunfo de este señor Pedraza y la sucesión presidencial terminó dirimida en el terreno de las armas. ¿Quién quedó? Pues el señor Guerrero, pues que era más avesado en esos asuntos. Y entonces le dejaron a él la presidencia y al pobre de Anastasio Bustamante la vicepresidencia. Luego llega José María Bocanegra el 16 de diciembre de 1829. Luego fue sustituido por un triunvirato, así como la Divina Trinidad, porque como no se ponían de acuerdo, dijeron, pues órale, vamos los tres, ¿no? Muy bonito. Primero Pedro Vélez, a 7 días, ese mismo año, lo releva acá. O sea, duró 7 días el primero. Bocanegra gobernó 7 días. Pobre güey, no pudo cobrar ni aguinaldo, cabrón, pues imagínate. Luego, entonces, entró al quite Anastasio Bustamante a los 7 días de Pedro Vélez. ¿Cómo la ven? Yo sé que no les tocó tampoco a mí, digo, estoy vieja, pero no tanto, no manchen. Y luego Bustamante fue sustituido por Melchor Musquiz, que evidentemente tiene nombre de colonia, el 14 de agosto. O sea, Bustamante sí ya por lo menos la roló 8 meses. Musquiz luego fue otra vez sustituido por Gómez Pedraza, quien ya había sido ganador de la de 1828, el 24 de diciembre del mismo año. Era un desmadre. Porque, ¿sabe qué? Es que yo tengo un problema, entonces mejor me voy de permiso, o ¿sabe que usted me cae mal? Bueno, el Partido Liberal apoyó a Santana, que había sido un superhéroe de Tampico, sí. O sea, es una hoja suelta, pero el señor tenía méritos antes de que se le frunció el aquellín y tuvo que ceder la mitad del territorio nacional. Y entonces hicieron algo que se llamó los convenios de Zabaleta, ¿verdad? Y pues la sucesión presidencial fue pactada por las buenas, y entonces Santana pues fue el preciso, ¿no? Aunque la verdad le llevaba pocos votos a Gómez Farías. Gómez Farías y Santana le agarraron el gusto a la presidencia. Y como entonces la reelección era legal, se turnaron 4 veces cada quien la presidencia. Bien chingón, nos ahorramos elecciones, nos ahorramos un varo, ¿no? Y entonces ahí iban él y Gómez Farías, iban, regresaban, no crean que se sacaban los trapitos al sol como ahora, que el que llega, pues le hace todo un juicio sumario al otro, ¿no? Y luego ya se cansaron y Santana pidió un permiso para dejar el poder en el Congreso, nombró a Miguel Barragán, él solito, y de ahí surge el dedazo. El dedazo, ¿alguien sabe de aquí la práctica del dedazo, no? Cuando no había ninguna oposición en este país, o no al menos que contara, bueno, creo que ahora todos son lo mismo, pero entonces esperaba uno la época de los tapados. Los tapados eran los cuatotes del presidente en turno que pintaban para ser el siguiente elegido con el dedo de Dios. Y entonces, pues todos los medios luchábamos por ganarle a los demás el saber el nombre del tapado. Y pues a veces se daban grandes chascos y otras veces se le atinaba. Y normalmente decían, esto es como la monarquía, el poder se le hereda al hijo, no a los hermanos. Y por ejemplo, ya me estoy saltando, pero en la época de Salinas era el que menos probabilidades tenía para suceder a la silla presidencial, y se dedicó a hacer una campaña estratégica gloriosa para descartar a los otros. Por ejemplo, que estaba muy bien el gobernador de Guadalajara, empezaron a robar las cajas de seguridad de los bancos de Guadalajara. Y así se los chingó a todos y luego al pueblo entero. Pero bueno, entonces luego, cuando Barragán se muere, porque pues también se petateaban de nervios, el Congreso nombró a Justo Corro presidente interino. Nada más duró de febrero a abril del 37. Del 36 al 37, se echó un añito. Y la historia señala que Justo Corro era poco energético, como ahora diríamos, le faltaban huevos. El país se hundió más, se suspendieron las relaciones con Washington, así con el estado de Washington, y también durante su mandato, esto fue una barbaridad, promulgó las 7 leyes y entonces empezó el centralismo en este país.
porque ya ven que los chilangos nos sentimos el ombligo del mundo, y entonces ya todo se hacía desde el centro de México, ¿no? Y luego esta ley que inventó señalaba la importancia de las votaciones. Ahora que aquí venía un problema. No cualquiera podía votar. Sí tenían la obligación de votar, pero no cualquiera. Solo podían votar personas que supieran leer y escribir. Y otra más chida. Los hombres solteros menores de 21 no podían votar. No, pues no, mano, será que tenían pelos en la mano, sabrá Dios. Pero si eras casado y tenías 18, sí podías votar, ¿cómo la ves? Y entonces, así sigue la historia. Espéreme tantito, hijo, esto estuvo del terror, porque cuando entra, ay, bueno, no, es que esto es una locura. Gómez Farías y Santana se alternaron la presidencia también 4 veces y llega Manuel Barragán. Sí oyen como que son puros apellidos que se vienen repitiendo y demás, no saben desde cuándo viene uno de Echeverría. Bueno, este señor fue una gloria porque Miguel Barragán dijo, por favor, cuando yo muera, quiero que me entierren, y pues bueno, casi por todo México el cabrón. Para él, cada uno de los lugares donde vivió y estuvo formaron parte de su aprendizaje con persona. Entonces dijo, una parte de mi cuerpo que se sepulta en la Catedral de la Ciudad de México, los ojos en la ciudad de Maíz, lugar donde nació. Su corazón se sepultó en Guadalajara, sus entrañas en la Colegiata de Guadalupe y en la capital del Señor de Santa Teresa, finalmente su lengua. No miento, perdón, esa es otra parte del cuerpo, y la lengua en San Juan de Ulúa, en la cárcel. Todavía no existían los Zetas y se despedazó solito. Luego nombró, evidentemente, el Congreso a Justo Corro, el que les digo que pues no, nomás no se le daba. Y lo malo de Justo Corro es que además devaluó la moneda. Apúntenle cuando fue la primera devaluación. Yo pensé que me habían tocado todas en 1837. Y era ya pinche monedita de cobre, la devaluó a la mitad. ¿Para qué se devalúa la moneda? Para que entonces tú compres de la otra divisa que tienes, la vendas, tienes más marmaja y tienes cash. Y vino Nicolás Bravo, Francisco Javier Echeverría, luego otra vez regresó Santana, Valentín Canalizo tomó el poder en 1843, él era seguidor de Santana, o lo que es lo mismo, era su pinche títere. También el señor Canalizo no pudo con el puesto por no haberse desempeñado de la manera más correcta. O sea, el señor era corrupto, lo cacharon aunque no había redes sociales, y el cargo se lo cedió a José Joaquín de Herrera, presidente interino en 1844, durante 10 días. Y luego llegaron otros interinos, como Mariano Paredes y Arrillaga, Mariano Arista, que dijo ya me toca y se lanzó. Sin embargo, a Mariano Arista también lo hicieron renunciar. No tenía video como la señora esta cadena recibiendo su sobrecito, o como el señor de las ligas, pero dijeron que era corrupto e inmoral. ¡A huevo! El Congreso revisó todos los votos hechos en las elecciones en el país. El 14 de noviembre de 1850 publicó en el periódico de nombre El Monitor Republicano la victoria de Mariano Arista, y entonces ya era el nuevo presidente. Y luego desfilaron José Mariano Salas, Pedro María Naya, Manuel de la Peña y Peña, Juan Bautista Ceballos, Manuel María Lombardini, Martín Carrera, Rómulo Díaz de la Vega, Juan L. Álvarez. Ninguno duró más de 3 años. Entonces, en 1857, y con voto público con mayoría relativa en las elecciones primarias, voto secreto también en una segunda vuelta que sí había, y de mayoría absoluta para las elecciones secundarias, las elecciones se celebraron. Acuérdense, 21 años si era soltero, 18 si ya era casado. Había 12,400 electores potenciales, y si nadie ganaba, pues
se iban a echar un volado, así como en el Mundial, adentro del Congreso. Pero estuvo re bonito, fíjense, porque no hubo que hacer ningún volado ni nada por el estilo. Ganó don Ignacio Comonfort a Miguel Lerdo de Tejada. ¿Cuál creen que fue la diferencia? No, hombre, esta la soñaría cualquiera de ahorita. Por 93%. Pues no salían las cuentas, man. Ya existió ahí el embarazo de urnas. Digo, si alguien gana por 93% está cabrón. Y como le ganó al maestro Lerdo de Tejada, que era persona seria, pues también se le armó de purrún y lo tuvieron que exiliar. Lo invitaron amablemente a exiliarse. Y en ese entonces, don Benito Juárez era el mero mero de la Suprema Corte de Justicia. Y dijo, pues, ingue su madre, ni usted ni el otro, y él asumió el poder interino. Sí, nuestro gran prócer, porque pues, era muy chido, pero también tenía lo suyo el cabrón. Y luego vinieron las de 1861. Ahí sí ganó sabroso don Benito Juárez con su lema, el respeto al derecho ajeno es la paz. Era como el candidato favorito, ¿no? Es como a Cantinflas, que siempre votaban por él, aunque no se postulara, pues siempre ganaba don Benito Juárez. Y entonces se aventó un purrum bastante sabroso porque alguno de los anteriores había devuelto mucho poder a la iglesia y se aventó su ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, la libertad de culto y a los conservadores. Y tómala, barbón, que los conservadores le traen aquí a don Maximiliano. Y pues anduvo pues como el peje, ¿no? Que ya era presidente autonombrado y entonces anduvo rigiendo desde diversos estados. Pues don Bomberito tuvo que hacer lo mismo hasta que se chutaron a Maximiliano y entonces le cambió el nombre a la avenida Paseo de la Reforma, que se llamaba Paseo de la Emperatriz, por Paseo de la Reforma. Y entonces que se arranca una segunda vez como presidente, pues para ahora sí poder disfrutar, ¿no? La presidencia. Y este hombre se hubiera seguido varias más, de no ser que se nos petatea. De veras iba para dictador, perdón, pues con la pena, ¿no? Lo que es. Y entonces, ya se le estaban haciendo de todos algunos de los que lo apoyaban. Pero miren, lo salvó de la inmundicia un entripado, porque al señor le gustaba bailar y comer mucho como buen oaxaqueño, y ya se le había cantado gacha y en su cara el mismo Porfirio Díaz. En las estampitas, porque nosotros todavía comprábamos monografías, don Porfirio era blanquito, pero no, era más bien morenito oaxaqueño. Su vieja era la que lo polveaba para que diera el gatazo de francés. Bueno, pero todavía no ganó Porfirio Díaz, porque él ya estaba muy enojado. Primero ganó Sebastián Lerdo de Tejada, y entonces ya le tocaba a don Porfirio. Él tenía un lema muy bonito para ganar las elecciones, porque lo que más le dio coraje de don Benito Juárez es que se religiera y se religiera. El lema de campaña de don Porfirio Díaz: sufragio efectivo, no reelección. A toda madre, ¿no? Para que vean que desde entonces las promesas de campaña no se cumplen. Ay, bueno, luego le tocó a Madero. O sea, después vinieron los procesos electorales del siglo XX. ¿Quién nació en el siglo XX de aquí? ¿Todavía alguno? No, por favor. Ah, bueno, menos mal. Son de buena cepa. Hubo de todo en las elecciones del siglo XX. Desde 1900, hubo asesinatos, movimientos armados, persecución de opositores, denuncia de un chingo de fraudes. O sea, no hace 3 sexenios o 4 que se habla de esto. A pesar de que el voto popular directo fue establecido en la Constitución de 1917, las elecciones solían dirimirse con balas, no con votos. O sea, antes no embarazaban las urnas, las saqueaban a balazos. Por ejemplo, Madero, candidato antirreeleccionista, junto con muchos de sus partidarios, fue encarcelado. Entonces las elecciones favorecieron a Porfirio Díaz con un Congreso vendido, ¿no? Que le daba las nylon al presidente y entonces fue elegido 7 veces por don Porfirio.
Carranza, él intentó imponer un candidato civil frente a la popularidad de Obregón. Ese terminó 2 metros bajo tierra. En el 24, la imposición de Calles fue acompañada por la revolución de la Huertista, con una purga revolucionaria espantosa, mataron a todos los héroes de la revolución. Y luego este señor Calles fue uno de los también aferrados, no quería dejar el poder, estilo Salinas de Gortari. Entonces seguía detrás de los que iban ganando, ¿verdad? Y bueno, también fueron asesinados todos los candidatos de oposición, Francisco R. Serrano, Arnulfo R. Gómez. Resultó electo Álvaro Obregón, que era de los cuates que sí la podían librar, pero también se lo chingaron. En 1929, y ahí empieza nuestro viacrucis, fue creado el partido oficial, nada más que se llamaba Partido Nacional Revolucionario. Ahí fue cuando cambia a Partido de la Revolución Mexicana y luego a PRI, Partido Revolucionario Institucional. El primer fraude electoral cometido por ese partido fue el primer año de su creación. O sea, no hay forma, ¿eh? No hay forma. Yo no sé ni cómo, ni dándoles a estos muchachos coco wash o algo. Llevó a la presidencia al candidato oficial, don Pascual Ortiz Rubio, y derrotó a José Vasconcelos, prócer de la patria. Era un machín desgraciado, maldito violaviejas, pero bueno, tiene lo suyo. Logró que por lo menos se tratara de llevar la educación pública a todos lados. Por ahí tengo hasta un especialista que jura que lo que escribió es robado de otro. No nos extrañaría, ya vemos las tesis, ¿verdad? Donde no hay comillas. Entonces, resulta que se da una encanijada, ¿verdad? El señor Vasconcelos, porque lo habían invitado a encabezar la oposición, a ver a quién se le ocurre, ¿verdad? Y pues el problema con este señor es que de plano hasta lo sacaron del país, tuvo que salir por piernas porque no le podía ganar al partido en el poder. Don Pascual Ortiz Rubio le decían el nopalito, que porque era muy simplón, muy babas. Este señor se aventó varias puntadas poca madre, pero no saben, Por ejemplo, él fue de la ocurrencia, y esto lo pueden encontrar en 2 libros gloriosos de García, el caricaturista. Ya ven que él escribió ¿Por qué las mujeres aman a los pendejos? Las pendejadas de la historia de México, las pendejadas de las elecciones. Bueno, a este hombre nos cuenta y lo certifica con fotos de la publicidad de la época. Resulta que el señor Ortiz Rubio dijo, no, está muy gacho eso de andar celebrando ni a los Santos Reyes, porque el gobierno es laico, ni al niñito Jesús y bueno, mucho menos Santa Claus. Y entonces se dispuso por decreto nacional que entregara los juguetes Quetzalcóatl. Hay un evento grandioso en uno de los estadios de fútbol, lo juro, Mire, ahora sí que como dice el charro por esta, si no aquí tengo esta otra, y si no el joven nos presta una. La verdad es que se hizo todo un festival con concheros, danzantes. Llegó Quetzalcóatl repartiendo juguetes a los niños. Y hay un anuncio, me parece que de esas épocas de Singer, creo que era Singer, que decía, pídale a quien quiera, a los reyes, a Santa Claus o a Quetzalcóatl, su máquina de coser. Sí, fue una cosa bien bonita. Ay, qué épocas aquellas, ¿verdad? Bueno, ni hablar, señores, señores. Total, que don Pascualito Ortiz Rubio, a ver, déjenme ver, ya me salté, es que son un chingo y no los quiero marear tanto tampoco, ¿verdad? Hubo una bien buena donde se enfrentaban, aquí está padre, ahí está. Bueno, Cárdenas estuvo a toda madre porque él sí tuvo los suficientes para mandar fuera de México a Calles. ¿Cómo estaría el desmadre? Que Calles lo postula, o sea, fue su dedazo. Hay elecciones, gana Cárdenas, ¿y qué creen? El mismo Calles dice, fue fraude. Lo mandaron en un avión de volada a Cuba, en pijama,
sin monedero, sin cartera, sin pasaporte, así como lo sacaron de la cama. Eso ya pasó en un país centroamericano, ¿se acuerdan? Hace no mucho. O sea, nada es nuevo. Todo esto ya lo traemos de reciclado. ¿Quién más? Espérenme tantito. Luego Cárdenas nombra al que fue el contrincante de Almazán. Y ustedes saben que cuando fueron las elecciones de Almazán, o se les contaron sus abuelas revolucionarias y esto, se agarraron a balazos porque fíjense qué creen que pasaba. No había que jefe de casilla y que la chingada y que los observadores de los partidos. El partido que llegaba primero a una casilla, él contaba los votos. ¿Cómo estará de sabroso esto? Que en una ocasión, va un candidato, vota toda su familia, y cuando hacen el conteo no hay ningún voto a favor de él. Está toda madre. Eso es añejo. Tengo aquí algunas frases divertidas que al rato les comentaremos, pero lo que les quiero dejar aquí en claro, y al menos en esta primera participación, y antes de explicarles el diccionario de fraude electoral, porque pues hay que explicarle a la gente qué es Operación Mapache, Operación Carrusel, ¿no? O sea, esto no es nuevo. Él ya nos habló de unas súper fuertes de últimas fechas, pero la verdad es que pues la democracia es ciencia ficción en este país todavía. Estamos tratando de ver cómo la implementamos, pero tampoco creo que esté muy claro en Estados Unidos y tampoco creemos, claro, eso no nos debe de consolar. Tendríamos que empezar a trabajar ya. Yo no creo que los candidatos independientes sea la solución, porque la que viene muy seguramente los van a absorber los partidos, para que uno diga, ay, voto por este cabrón, sí, pero trae atrás la maquinaria electoral del otro. Uno de a pie no tiene toda la maquinaria que se requiere para ganar. Y esto implica fraudes, despensas, amigos, cuates, acarreados. Es muy difícil. Y decían personas que vigilan derechos humanos que tal vez la solución lógica es empezar a gobernar grupalmente, y que los cambios pues tienen que empezar desde abajo, como decían los aztecas, como el maíz, de abajo para arriba, y tenemos que empezar los de a pie. Muchas gracias. Muchas gracias a Fernanda. Pues tranquila, pacífica, casi aburrida. Así es la historia reciente y antigua de nuestro país. Muchas gracias por las estampas históricas que nos demuestran el carnaval que ha sido, que nos antecede y nos precede, y es proporcionalmente tan grande como los retos que tenemos para saber cómo superar ese gran lastre que tenemos de la historia de nuestro país. Y para completar esta primera ronda de participaciones, le cedo la palabra a Alberto Cerdán, que nos va a contar su aproximación a todo este desfile carnaval abigarrado que se nos viene en 2018. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo de lo que les voy a platicar es acerca de el fenómeno de compra de votos, del fenómeno del clientelismo. En esencia, mi participación tiene estos tres componentes. Primero vamos a ver cuáles son los conceptos básicos del clientelismo, por qué existe el clientelismo y si le sirve o no le sirve a los partidos. El clientelismo, en esencia, ¿hacia dónde tengo que apuntar? Hacia acá. Ahí está, perfecto. En esencia es un intercambio entre patrones y clientes. Intercambio de dinero, despensas, tinacos, programas sociales, por apoyo político, particularmente por los votos. Y este intercambio, en medio, participan promotores locales, es decir, para que el clientelismo funcione, para que este intercambio de cosas por votos funcione, se necesitan actores en el territorio. Pueden ser funcionarios de gobierno, pueden ser coordinadores territoriales, pueden ser monitores de programas sociales. Son personajes que hacen creíble a la persona que recibe todos estos regalos que si no votan por quien le dicen, algo feo le puede pasar. Le pueden quitar los programas sociales, le pueden dejar de participar en más regalos.
Por tanto, uno de los factores estructurales que explican el clientelismo, que lo facilitan, pues es evidentemente la desigualdad y la pobreza. Un segundo factor que ya se mencionaba en el tema de la corrupción, pero quisiera agregarle ríos de dinero. Es decir, para que se pueda repartir dinero entre la gente y a cambio se obtengan votos, se requieren ríos de dinero. Y finalmente, una idea de que el voto no sirve. Es decir, si la gente considera que el voto no sirve, pues qué más da que me regalen cosas y yo vote por quien me diga. En materia de desigualdad y pobreza, una cifra que seguramente ustedes conocen es que México tiene una pobreza extendida. 46% de la población vive en pobreza. Esto es 55 millones de personas. Pero si medimos la pobreza como si te falta o educación, o salud, o seguridad social, o vivienda, o alimentación, es decir, si te falta uno de esos, puedes tener carencias, la cifra entonces ya es del 80% de la población. Es decir, 95 millones de mexicanos tienen por lo menos alguna carencia o de educación, o de salud, o de seguridad social, o de vivienda, o de alimentación. Por otro lado, en materia de desigualdad quisiera ponerlo en esta perspectiva. Miren ustedes, entre 1940 y 2010 pasaron muchas cosas en México. De entrada, hay más mexicanos, de 19 millones a 112. Vivimos más años, hay menos analfabetismo, hay menos mortalidad, hay menos población rural, hay más carreteras, hay más gasto social, hay más población en Estados Unidos. Pero la desigualdad se ha mantenido. Entre 1940 y 2010, el 20% más pobre de México tenía el 5% de los ingresos. 70 años después es exactamente lo mismo. Es decir, mientras muchas cosas cambiaron estructuralmente en nuestra sociedad, la distribución del ingreso no ha cambiado. Entonces, hay alta desigualdad y hay alta pobreza. En las épocas de las elecciones hay ríos de dinero, eso ya lo sabemos. Pero incluso se puede ver, según el Banco de México, ellos tienen la cantidad de dinero, de billetes y monedas, tal cual billetes y monedas que hay en circulación. Vean ustedes cómo cada vez que hay época electoral, que son las franjas grises, aumenta la circulación de monedas. Baja, hay época electoral, vuelve a subir. Aquí hubo una crisis, pero justo se recuperó para las elecciones. Vuelve a bajar y en elecciones sube. En 2003 casi no se nota, pero en 2006 sube, en 2009 sube, en 2012 sube y para las elecciones del 2015 volvió a subir. Es decir, billetes y monedas corriendo por todo el país. Por otro lado, también hay mucho dinero en inversión física, es decir, en dinero para obras en energía, en el sector eléctrico, abastecimiento, agua potable y alcantarillado. Y las barras rojas es cuánto crece la cantidad de presupuesto y de dinero en año electoral. Y las barras grises son años no electorales. Pueden ver cómo, por ejemplo, en el caso de abastecimiento, agua potable y alcantarillado, en años electorales el presupuesto crece 140%. En años no electorales solamente el 10%, 9.9. Es decir, hay una gran cantidad de dinero en el ambiente en año electoral. Pero no todo el dinero es solamente a través de obras o de billetes y monedas. También está el dinero propiamente de las campañas. Para 2017, 29,000 millones de pesos se van a repartir entre los partidos políticos y las elecciones en Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, que son las de este año, se van a llevar 4,000 millones de pesos. ¿Se imaginan 4,000 millones de pesos? Eso es lo que va a estar corriendo este año en el país. Pero no solamente está el dinero, digamos, oficial, también está el dinero no oficial.
Luis Carlos Ugalde, que fue presidente del entonces Instituto Federal Electoral, hizo un estudio entrevistando a exgobernadores y candidatos en las elecciones. Y lo que él encontró es que en promedio el tope de campaña estaba entre 40 y 50 millones de pesos. Pero en las entrevistas con los exgobernadores y las entrevistas con los actores que vivieron las campañas, le confesaron de manera anónima que en realidad las campañas para gobernador se ganan con 400 y hasta 700 millones de pesos. Es decir, muchísimo más, casi 10 veces más, de lo que oficialmente se reconoce como tope de campaña. ¿De dónde sale todo ese dinero? Pues de las gráficas que les enseñé al principio. De dinero que se desvía en lugar de ir a obra pública o en lugar de ir a los programas sociales, se reparte en las campañas. Y seguramente se lo guardarán algunos políticos para sus casas de Miami, de San Antonio, etc. Y es que en efecto, no nada más es la cantidad de dinero, es la combinación de corrupción, opacidad e impunidad. México desde el 2008 prácticamente ha empeorado en materia de corrupción. Pueden ver cómo si ordenamos a todos los países del mundo del 0 al 100, México ocuparía el lugar número 70 en este momento. Por otro lado, en materia de impunidad, hay varias cifras, pero les dejo esta que menciona el relator para las Naciones Unidas, en el que el 98% de los delitos en México no reciben castigo. Es decir, son impunes. Y por otro lado está el tema de la opacidad. Miren ustedes, del 100% de los programas sociales, de todos los programas sociales que hay en el país, por ejemplo, en el caso de Baja California Sur en 2010, ninguno aparecía en el presupuesto. Es decir, ningún programa se sabía cuánto dinero le iba a tocar. De ningún programa apareció en la cuenta pública, es decir, ningún programa se dijo cuánto se gastaron. Eso sí, todos los programas aparecieron en el informe de gobierno, con fotos, y solo 50% de los programas tenían reglas de cómo debía usarse ese dinero. En el caso de Chiapas, por ejemplo, sí aparecía en el presupuesto, sí aparecía en la cuenta pública, sí lo presumieron en el informe de gobierno, pero no tiene reglas de operación. Es decir, el dinero se entrega sin ninguna regla. En el país, del 100% de los programas sociales que hay en todos los estados de la República, 19% aparecen en el presupuesto, 39% aparecen en la cuenta pública, 82% los presumen en los informes de gobierno y 37% tienen reglas. El resto, no. Ese es el contexto en el cual se da el intercambio y lo que llamamos clientelismo, el intercambio de dinero por votos. ¿Cuáles son las acciones clientelares? Seguramente ustedes las han escuchado. Aquí hay unos ejemplos: servicios médicos, dentales, gente que se forma para recibir lentes o incluso hasta seguros de vida. En el Estado de México encontramos hasta cortes de pelo con el logotipo de un partido político y gratis recibía estos cortes de pelo. ¿De dónde sale ese dinero? Útiles escolares, colchones, despensas, bicicletas, máquinas de coser, dinero en efectivo, cemento, láminas para construcción, varillas, tinacos y la incorporación a programas sociales. Es decir, la promesa de que si votas por mí, vas a estar en un programa social. En ese sentido, les comparto, a ver si se ve esta gráfica, pero en esencia es el programa Oportunidades en la década pasada. Pueden ver en gris cómo antes de las elecciones aumenta la incorporación de familias al programa social. Apenas pasan las elecciones, que es esta barra un poquito más azul, y ya dejan de incorporar. Otra vez son las elecciones, otra vez vuelven a incorporar familias. Otra vez pasan las elecciones y otra vez dejan de incorporar familias. De manera que el criterio para este programa no es las necesidades sociales, son las necesidades electorales. Incluso en estados, por ejemplo el Estado de México, pueden ver cómo se entrega el dinero por familia con cierta regularidad, es época electoral y miren cómo varía. Otra vez hay regularidad, es época electoral, vean cómo varía. Y en Veracruz es lo mismo. Incluso en el 2006,
todos los programas, casi todos los programas sociales, aumentó su presupuesto. En el semestre antes de las elecciones del 2006, el programa Tu Casa aumentó en 1100%. Oportunidades 11%, pero se ejercieron 660 millones de pesos más en el semestre antes de las elecciones del 2006 que el mismo periodo del año pasado. 1200% el programa Hábitat, y ahí están todos los programas, cómo crecen 300, 500, 200, 800, 200% en programas de Sede Sol. Esta mezcla se complementa con lo que llamamos el valor utilitario del voto, en donde trabajaba en fundar Centro de Análisis e Investigación, ya estoy en otro lado, pero en aquellos ayeres, hicimos una encuesta y le preguntamos a la gente, ¿usted considera que el voto es secreto? 8.6% dijo que no. 65% en aquel entonces dijo que las elecciones eran un gasto inútil y muy grande, y 49% que las elecciones sirven para nada. Yo creo que a la fecha, si hiciéramos esta encuesta, a lo mejor tendríamos cifras un poquito más altas. Pero 81% en aquel entonces estuvo de acuerdo o algo de acuerdo en la frase: en las campañas hay que sacar lo que se pueda de los candidatos porque después se olvidan de uno. Y de manera que consideraron que el voto solo sirve para evitar que me quiten el apoyo, no tener problemas en la escuela, cumplir con la persona que nos dio algún beneficio, obtener algún beneficio o regalo, no tener problemas con trámites, y que en realidad los programas solo sirven para ganar votos. También encontramos que las personas desconocen por qué entran y por qué salen de los programas sociales, de manera que consideran que estos programas son regalos y no derechos. Hay vacíos de control que alimentan la opacidad, y pocos ciudadanos creen que el voto sirve para controlar, para castigar a los políticos. En buena medida, no importa por quién vote, de todos modos siempre ganan los mismos. Entonces, si no le das el valor al voto, si hay un chorro de dinero en las elecciones, y si además hay una desigualdad estructural en la cual pues las elecciones el único espacio donde puedes tener dinero porque estructuralmente no se tiene, pues es el campo fértil para el clientelismo. ¿Sirve o no sirve? Un estudio de Brisna Beltrán del Colegio de México encontró que por cada 100 pesos que se gasta en cosas, varillas, cemento, etcétera, aumenta en 0.76% la votación del partido gobernante. O sea, toda máquina. Es decir, si las elecciones se resuelven entre el primer y segundo lugar por 0.56%, pues invertir en cada beneficiario 100 pesos, pues te puede hacer ganador. Si inviertes más, seguro ganas. En 2006 hicimos un estudio, bueno, ¿cómo le fue al PAN en 2006 respecto de las elecciones presidenciales anteriores? ¿Ustedes creen que el PAN ganaría en los municipios más pobres del país? ¿Pueden perfilar como cuál es el votante del PAN? ¿Se los imaginan en las zonas más pobres del país? ¿Se imaginan que el candidato que dice por el bien de todos, primero los pobres, no le iría mejor en los municipios más pobres? Ok, vamos a ver qué pasó en 2006. En 2006, el candidato de la coalición por el bien de todos mejoró más en los municipios menos marginados. Y prácticamente en todos los municipios aumentó su votación de manera constante. El PRI perdió más votación en los municipios más pobres, y el PAN mejoró su votación en los municipios más pobres. Incluso en los municipios más ricos perdió casi 10 puntos porcentuales de votación en 2006 respecto del 2000. Y en los 10 municipios, en el 10% de los municipios más pobres del país, más marginados, aumentó su votación en casi 8 puntos porcentuales. Es decir, sí sirve gastar el dinero público en acciones de clientelismo.
Con esto termino. El clientelismo es un sustituto de un sistema de bienestar que debería funcionar en la sociedad mexicana y que no funciona. Es una simulación de redistribución y es una auténtica amenaza a la democracia. Vendo caro mi amor, quizá no es la mejor aproximación para entender el fenómeno de la democracia. Sí, quizá para el clientelismo. Si queremos aspirar a una sociedad democrática, más bien no hay que vender nuestro amor. Y ciertamente no hay que vender nuestro voto. En la medida en la cual el voto reproduce lo que los políticos quieren, que es intercambiar dinero por nuestro voto, las cosas van a seguir exactamente igual. Muchas gracias. Damos inicio con la ronda de preguntas y respuestas. Muy bien, esta pregunta es de perfil abierto y dice lo siguiente. No confío en ningún candidato. ¿Debo votar por el menos peor? Tal cual, peor. Abierta. Vaya usted, maestro. Yo he preguntado eso en la cabina miles de veces, a decenas de especialistas. Y unos están por el voto en blanco, otros por no presentarse, pero dicen que si no se presentan puede alguien ir a sustituirlos. Nadie se pone de acuerdo, Pero, hijo, es que votar por el menos peor está del carambas, ¿no? Yo considero que el voto se tiene que ejercer. Si hiciéramos un estudio real de la rentabilidad de nuestro sistema democrático, de lo que cuesta, y lo platicamos el día de ayer en una reunión, y me refiero al valor tangible del sistema electoral mexicano, el valor de un voto, el valor de una caja, el salario de un funcionario electoral, lo que vale la institución democrática en nuestro país, yo creo que se tiene que votar por alguno de los candidatos, se tiene que hacer valer nuestra democracia incipiente y quizá poco creíble. Sin embargo, se tiene que votar por cualquiera de ellos. Oye, pero pues entonces vamos a arengar al voto útil, por ejemplo, y mira qué alacrán nos echamos encima con Fox. El señor Servitje, que no creo que esté descansando en paz el señor, pero él le dijo eso a los otros empresarios. Tenemos que arar las tierras, estas son los bueyes que hay que votar por alguno. Así lo dijo el empresario, pero a mí se me hace muy injusto y muy desolador. Sí, sin embargo, yo insisto, es responsabilidad también de nosotros. Incluso hablabas de los candidatos independientes, también es una realidad, terminan siendo imbuidos por el propio sistema. Comentábamos también, el ADN ciudadano se mantendrá siempre en los candidatos independientes o se transforman posteriormente en el político tradicional, lo hemos visto también. Mientras es campaña, mientras son aparentemente independientes, siguen manteniendo ese discurso incluso ciudadano, pero una vez que se convierten en servidores públicos, el mismo discurso, la misma facha, etcétera, son imbuidos por el propio sistema político. Entonces, yo insisto, yo creo que sí hay que votar por alguno de ellos, porque anular un voto creo que no ayuda a la democracia, definitivamente. ¿Tú qué opinas, compañero? Bueno, es que el voto en realidad es la culminación de algo que empezó mal. Es decir, si se presentan esos candidatos, si llegan a esa recta final, si pensamos en el fútbol, ¿no? Si llegan a la liguilla, equipos tan malos, haciendo trampas, etcétera, es que algo muy mal se hizo durante el torneo. De manera que ya presentarse a la boleta con las opciones que hay, ya veremos pues, cuál es tan peor o no tan peor. Pero el problema está antes, está en haberlos dejado solos para que llegaran esos candidatos a presentarse. Por eso, si algún partido político les convence, ocúpenlo. Si algún personaje está creciendo y saben que es corrupto, denúncienlo, avergüéncenlo. No sé si se pueda decir esto, pero en Francia, que es una democracia razonablemente funcional. Y les va a ir del carajo en esta elección.
y les va a ir del carajo en esta elección. Sí, la Pero si hay un ultraderecha está asunto terrible. de involucramiento que incluso llega hasta extremos donde les avientan harina a los candidatos, donde públicamente señalan cuáles son indeseables. No estoy diciendo que en este momento todos nos paremos y aventemos de cosas a los candidatos, ¿no? Pero sí hay un sentido de involucramiento y de no permitir que ciertos personajes lleguen hasta posibilidades reales de ganar desde antes. En muchos países, no solamente en México, justamente esta falta de involucramiento está dejando espacios para que personajes que no necesariamente están comprometidos con la vida democrática puedan acceder al poder. Sabes, aquí el problema es que nos involucramos mucho, pero virtualmente, ¿no? Mañana va a haber una mesa de redes sociales y creemos que la revolución se hará dando like. El problema está en que sí se les lincha virtualmente, pero después llegan los grandes medios electrónicos y entonces a aquellos que fueron los linchadores, pues se les llama, ya sabes, pseudo estudiantes, síndicos, anarquistas. Bueno, a los padres de los 43 les arrojaron gas lacrimógeno afuera de Gobernación. Dime tú, ¿qué daño podrían estarle haciendo a la nación? ¿No? Yo creo que también es vergonzoso. Tenemos que conservar nuestra memoria reciente. No podemos tener gobernantes que hayan robado poquito. Compañeros. No podemos seguir escuchando los mismos discursos y que se nos olvide tan rápido lo que ha venido ocurriendo. Los candidatos, por ejemplo, ahora en las elecciones que son las más importantes del país, y me refiero a la del Estado de México, seguramente ustedes vieron el debate. El nivel del debate, no hubo una sola propuesta seria, solamente descalificaciones. ¿Quién es más corrupto y quién es menos corrupto? Porque además hay que entender una cosa. Resulta ahora que todos los candidatos, la bandera de todos los candidatos es la bandera anticorrupción. Eso es lo que vende hoy. Es el tema más importante de nuestro país. ¿Alguno de ellos tendrá verdaderamente la calidad moral para enarbolar la bandera anticorrupción? Pero pareciera que se nos olvida a los electores, a los ciudadanos, lo que ha sucedido en la historia reciente. Y bueno, ya nos lo dijo Fernanda, hace más de 150 años ocurría lo mismo. Compañeros, ¿les parece bien si continuamos con las preguntas, ya que tenemos todavía bastantes por resolver? Esta va para Ricardo Peralta. Si el pueblo ya no quiere más partidos por tanta corrupción y cambiar a mejorar congresos, diputaciones, etcétera, ¿cuál sería el nombramiento de un representante del pueblo? Trataremos de ser lo más breve posible en estas preguntas, ya que tenemos un grupo bastante nutridos. ¿Me puedes repetir el principio Claro de que la sí. pregunta? Si el pueblo ya no quiere más partidos por tanta corrupción y cambiar a mejorar congresos, diputaciones, etcétera, se están ligándose al cambio, digámoslo de alguna manera, ¿cuál sería el nombramiento de un representante del pueblo? Bueno, tenemos que cernirnos a lo que señala la legislación. El nombre es lo de menos. Lo importante es que nos sintamos representados como pueblo, como ciudadanos. Yo creo que se responde sola la pregunta: ¿se sienten hoy representados por un partido político o por una persona? Y es ahí donde tiene que cambiar la tendencia del voto, que realmente se sientan identificados por alguien que los represente, que nos represente como mexicanos. Entonces, no importando el nombramiento que se le dé, si es que entiendo bien la pregunta, pues por supuesto tiene que emanar de las filas de la sociedad, mantener ese compromiso una vez que se convierte en servidor público, en un representante popular, y no traicionar al pueblo de México como lo hemos venido viendo en la historia reciente del país. Perdón que me meta, la solución es Cherán. Perdón. ¿No saben qué es el poblado de Cherán? Googleenlo. Acaban de balear a un chorro de gente en un pueblo de Guerrero que estaba a punto de hacer lo mismo que Cherán, incluso a un anciano y a un niño, y dijeron que había narcos en la zona. Lean lo que es Cherán. Sigan. Perfecto. Continuamos. La siguiente pregunta es para Fernanda Tapia. El tema me recuerda a la canción de Agustín Lara, Aventurera. Las preguntas son las siguientes. ¿Cuántos diamantes tienen que pagar por nuestra miel? ¿Cuántos por su hiel? ¿Y si nos cobran por ella? Qué hermoso, pues los dineros ya los dijo aquí el maestro muy puntualmente, pero a mí me brotan de ahí
algunas dudas. Neto hicieron bien la conversión, porque si tú con 100 pesos te subes 0.76% de voto, pues te sale re barato sacar el 100% de votos con 13,176 pesos. No, debe de haber ahí un número, porque sí se requiere mucho más varo. Pero miren lo que estaba yo aquí haciendo una cuenta rápida para que se espeluznen. Los Amigos por la Montaña, que es una asociación, una señora se indignó con lo que estaba sucediendo, llegaron a un poblado, no a los dos más pobres de América Latina, que los tenemos en Guerrero, era uno solo, pero como dijeron, puta, qué pena, lo partieron en dos para ver si con los números ya no estábamos en la lista, entonces ahora tenemos los dos más pobres. Entonces, como ahí mandan harto recurso, pero quién sabe por qué no sube el cerro. Esta fue al otro lado de la montaña, no de Tlapa, al otro lado, donde están los amuzgos. Y entonces, bueno, pues era un pueblo muy peculiar, no había para comer, se morían como en Biafra, nada más que no en el continente africano, sino acá. Y además, cuando esta mujer llevó así a gente del Poli, de la UNAM y demás, descubrieron que hicimos una aportación a la biodiversidad universal. Tenían una bacteria que no existía en ningún lado, que se los comía por dentro. El agua tenía mercurio y tenía cianuro. Y bueno, lograron entre todos echarle montón. Los sacan adelante, los dejaron autogestivos, o sea, ellos hicieron sus propias casas más salubres, haciendo pues técnicas antiguas, ¿no? De lodo y paja y demás. Y en la lengua, bueno, es que es una división de un idioma extra, ¿no? O sea, hablan amuzgo, pero era una derivación. No existe la palabra felicidad. Cuando ya estaban sanos y acabaron de arreglar el poblado y hasta hicieron una ludoteca, y hay un maestro de música y todo, le dijo una señora a quien llevó todas estas personas a ayudar: señora, creo que estoy entendiendo, ¿qué quiere usted decir con felicidad? Y esto costó 3.8 millones de pesos. Salvar a 30 familias de morir de hambre, porque cada año se muere mucha gente de hambre. Los 3 primeros meses del año pasado murieron casi 6,000 personas por hambre o porque no había aspirinas o un absurdo así. Bueno, entonces costó 3.8 millones de pesos salvar a 30 familias, ¿no? Y tú dices que se le van a meter 4,000 millones de pesos a la campaña del Estado de México. Alcanzaría para 1,052 poblados, cada uno de 30 familias, o sea, 125,000 personas quedarían autogestivas para siembra de traspatio. Y, por ejemplo, en Guerrero no pueden tener gallinas, pero comer por lo menos iguana y producirla. Es obsceno, no es digno, no es decente lo que estamos viviendo. Perdón. La siguiente pregunta es para Alberto Cerdán. ¿De dónde se obtienen todos los datos que proporcionó y cómo podemos saber que esta información es objetiva? Muchas gracias. Por el tiempo no me puse a leer las notas al pie, pero en la presentación abajo están todas las notas al pie que indican de qué estudios, de qué fuentes oficiales se obtiene la información. Con mucho gusto también al final podremos platicar para indicarle en dónde encontrar la información, y solamente por alusiones personales, como se dice en el Congreso. El cálculo es de 100 pesos per cápita, es decir, para que se pueda subir 0.76% de los votos en todo el país, se tendrían que repartir 100 pesos a niños, jóvenes, bebés, es decir, a toda la población completa. Y eso para el partido gobernante. Los contrarios también juegan. Entonces, por supuesto que el cruce de los que unos invierten y los otros también. Bueno, y hay otra más barata, ¿no? Dejar que haya narcoelecciones, pues con que te llamen y te amenacen. ¿Se acuerdan de la llamada grabada? Y lo había dicho la Cocoa, que no es que sea santo de mi devoción, pero pues sí estabas recibiendo llamadas en tu casa de o votabas por el del PRI o te daban cuello. La siguiente pregunta es para Ricardo Peralta. ¿Usted cree que algún día desaparezca la corrupción por completo? Que no, desafortunadamente no. Tampoco podemos hablar que la corrupción sea parte de nuestra cultura, yo creo que es un error.
Yo creo que es parte de una idiosincrasia y de una costumbre, porque así hemos crecido en nuestra sociedad. Yo creo que se pueden dar pasos muy importantes para abatir la corrupción de manera real, porque nunca se ha hecho. Y yo creo que ya nos tardamos. El eliminar la corrupción en el corto plazo es absolutamente imposible. Sin embargo, sí podemos tener buenos resultados, considero yo, en unos 20 años. Nuestras generaciones por venir deberán de crecer con un estigma distinto al de nosotros. Nosotros aprendimos que para que funcionen las instituciones se tiene que aportar una cantidad de dinero extra, un presupuesto extra. Las generaciones por venir tendrán que tener a la corrupción como una de las conductas más deleznables y señalar a los corruptos como los peores delincuentes. Ellos son los que van a recoger los frutos de lo que hoy hagamos. Pero si no lo hacemos ahora, ni en 20, ni en 30, ni en 50 años, vamos a seguir siendo un país corrupto y señalado internacionalmente como un país corrupto. Entonces, sí, definitivamente, pero no ahora. Oye, en mucho tiempo después. Pero también hay que acabar, como dice el compañero, con la impunidad, ¿no? Claro. Porque si es más fácil sacarse el melate a que te agarren y luego todavía más difícil a que te entamben, pues es una invitación abierta a hacerlo. Así es. Y ahorita el de lo... Bueno, perdón, cierre usted. No, es que para que exista corrupción, como ocurre en nuestro país, se tienen que fortalecer las instituciones, tiene que fortalecerse la cultura de la denuncia, lo decía yo en mi exposición, porque evidentemente si no pasa nada, seguirá ocurriendo lo que estamos viendo actualmente en nuestra historia contemporánea y día a día más además. Hoy lo que produce la corrupción, sabemos cuánto se gasta en corrupción, pero no hay un solo estudio que diga cuánto se gana en corrupción, que es distinto. Se gasta mucho, ¿cuánto realmente ganan los corruptos? ¿En dónde está ese dinero? ¿En dónde está la inteligencia financiera para detener las fuentes de financiamiento que hacen que los grupos delincuenciales dedicados 100% a la corrupción sigan tan fuertes? La ruta del dinero a los paraísos fiscales. ¿Existen investigaciones de lavado de dinero y de la ruta del dinero a esos paraísos fiscales? Hoy no. No serias, no reales, no vigentes. En el momento que la Fiscalía Anticorrupción funcione y se hagan trabajos de prevención del lavado de dinero y encontremos la ruta del dinero, seguramente varios de los que estamos aquí nos vamos a sorprender más que la propia pregunta. Oye, pero además Duarte dicen que va a regresar lo que se robó. No mamen. Pues tal vez de las 100 casas, sí, pero y todo lo que se gastaron en la campaña del Copetes, eso ya no lo pueden regresar. El señor nos lo acaba de decir, hacen falta ríos de dinero. ¿Por qué no agarran a Moreira? El otro día leí que la habían sacado del PRI. Yo dije, puta madre, vamos a festejar, tráiganse las chelas. No, lo sacaron porque estaba participando con un partido más pequeño, pues para seguir con el fuero. Pues no lo van a agarrar porque el señor, el dinero que sacó fue para volver a ganar un chorro de estados y municipios para el PRI. O sea, ese dinero ya se lo gastaron y se lo gastaron en elecciones. Vergonzoso. Sí, porque hoy tenemos que priorizar algo. ¿Qué es más importante? ¿Detener a una persona como líder de un grupo de delincuencia organizada, por lo que está acusado, por ejemplo, Duarte, o recuperar todo lo que se llevaron? Yo creo que lo segundo es mucho más importante. Ese dinero no es el erario público, ese dinero es dinero de los ciudadanos. El decir incluso erario público es un pleonasmo. El erario es dinero público. Sin embargo, es dinero de los ciudadanos que debe de ser reintegrado a las arcas precisamente para destinarlas a los programas sociales, programas de educación. Oye, y que lo juzguen también por los desaparecidos, ¿no? Solalinde ya también los llevó con nuevas narcofosas al sur. Así es. ¿Y saben qué decían unos especialistas en diálogos? No premiemos a los niños, perdón. No premiemos a los niños. No es de que, hiciste tu tarea, te doy tal. Nos hacemos un pueblo propinero. Ay, señorita, dígale a su jefe que ya llegué y le das ahí un billetito, ¿no? Hay que darle una propina a la señorita por teclearnos la denuncia. Dicen que si empezamos a premiar desde pequeños por algo que te toca de antemano hacer, ya valió madre. Así es. Ya valió madre porque no se va a acabar el concepto de corrupción ni yo me merezco un bono. Puta,
perdón, ojalá gane, compañero, y les diga a los del Instituto Electoral que no se pueden pagar un bono en año electoral, porque para eso los contratamos a los huevones. O sea, ¿cómo se van a dar un bono porque tienen harto trabajo el año de elecciones? Esa es su chamba. Así es. Yo creo que debemos de dejar de autofelicitarnos. Cuando se tiene el honor de ser servidor público, porque es un honor servir a los demás, se debe de aguantar esa mística y no recibir un extra por algo que es una obligación. La obligación de servir no necesita ni requiere un extra en el dinero. La que será la última pregunta de esta ronda, la voy a leer de manera exacta como la escribieron. ¿Ustedes creen que el NSJP propicia la impunidad? ¿O quién castiga la corrupción de los servidores públicos en caso de no ser el NSJP? En este caso, me gustaría que dieran su punto de vista cada uno de ustedes de la forma más breve posible, ya que el tiempo así nos los demanda. Así es, de nuevo cuenta la digo. ¿Ustedes creen que el NSJP propicia la impunidad o quién castiga la corrupción de los servidores públicos? Insisto, puede haber el nuevo sistema de justicia penal para que aquellos que se preguntan qué es esas siglas. No es un tema de un nuevo sistema de justicia penal o no. Es un tema de conducta. Pudiera ser el sistema tradicional penal antes de la reforma constitucional del 2008, que es el nuevo sistema de justicia penal, oral y adversarial, o el anterior. Yo creo que no es que propicie la corrupción un nuevo sistema de justicia penal. Lo que propicia la corrupción es la impunidad. Lo que propicia la corrupción es la desigualdad, la falta de oportunidades para todos y para todas en nuestro país. Eso propicia la corrupción. No solamente en nuestro país, en todo el mundo. En el momento de que seamos un país más igualitario y que respetemos la ley y que la hagamos valer además, porque eso también es parte de nuestra responsabilidad. Exigimos, pero no cumplimos. Nos vamos por la libre. ¿Cómo es que los mexicanos podemos lograr un Estado de Derecho pleno? Ejerciéndolo nosotros mismos, dando el ejemplo, volviéndonos líderes. Hablábamos hace un momento de la falta de credibilidad, que eso finalmente es resultado de liderazgos. Si nosotros no nos convertimos en reproductores de liderazgos en nuestro núcleo social para empezar, en nuestra comunidad para empezar, ¿cómo queremos que el resto del país cambie? Entonces no, definitivamente no creo que el nuevo sistema de justicia penal fomente la corrupción. Fomenta la corrupción, la falta de hacer que cada uno de nosotros tenemos como obligación y como ciudadanos, replicarnos como líderes, replicarnos en una buena conducta y una buena actitud y por supuesto denunciar. Una forma de abatir la impunidad es denunciar y exigir que se cumpla el Estado de Derecho. Nada más brevemente, 98% de los delitos quedan impunes. Es decir, si esta tendencia permanece, no habrá sido por el nuevo sistema de justicia penal. Y si sigue existiendo impunidad, no va a ser por el nuevo sistema de justicia penal, porque hoy 98% de los delitos son impunes. Aquí una vez platicando con el doctor Gabriel Regino, él aclaraba que el problema está en que todavía no acaban de preparar a los que van a impartir esta nueva forma de justicia. Hablando con la productora Laida Negrete, ¿no?, de Presunto Culpable, dice que hay un problema muy grave porque te vas a poder empezar a defender con pruebas hasta después de un año estar enchiquerado. Las cárceles, la verdad, están llenas de pobres. Si tienes 50,000 pesos, esa es la cuota ahorita en el Distrito Federal, sales antes de que te tomen las huellas. Y el problema, como decía el maestro Regino, no es que sea oral, escrito. Cuando digo oral pienso en otras cosas. El problema es que no tenemos una justicia científica. No hay, y no hay cómo llevarla a cabo. Si el MP de Iztapalapa recibe 360 casos en su turno, ¿tú te los echarías con investigación completa en 24 horas? Diario, no. 360 casos. No hay forma, no hay forma. Gracias. Y es así como terminamos la ronda de preguntas y respuestas.
cedo el uso de la palabra al moderador Rodrigo Cornejo para que despida de la tercera mesa Vende caro tu amor. Muchas gracias a la audiencia por participar. Yo creo que en las preguntas y en las exposiciones de todos nuestros panelistas se reflejan preocupaciones compartidas que son mucho más grandes que las entidades que son los partidos políticos. Los partidos políticos, en mi opinión, no están rebasados y yo creo que los panelistas nos dan aproximaciones distintas de las preocupaciones que tenemos. Los mecanismos que tenemos para crear vehículos políticos que respondan a las necesidades, ya no ni siquiera de todos, sino de la mayoría de los mexicanos, no los tenemos simplemente. Cosas que logren abatir la desigualdad, que logren responder más rápidamente a las demandas de la gente. Los partidos sencillamente no van a hacer eso, tal vez porque haya que modificar las reglas y la visión del sistema. Imaginémonos que un día podríamos votar en orden, que la primera persona que ponemos en una lista se le otorga nuestro voto, pero que si no obtiene la mayoría de votos, nuestra preferencia pase al segundo o al tercer lugar, que podamos jugar con combinaciones de listas y planillas abiertas, o que los ciudadanos puedan empezar a elegir mediante su credencial de elector cómo van a estar constituidas las listas de los partidos. Esto no es una entelequia ni una utopía, es cambiar reglas muy concretas que si existe un hartazgo es porque hay una demanda social. Y yo creo que los panelistas nos han dejado claro el rol lacerante de la desigualdad y cómo el sistema político que tenemos ahorita prefiere tener clientes y compradores que ciudadanos, como el problema de la corrupción no debemos de pensarlo como un problema del huevo y la gallina, sino de lo urgente que es dejar de perder vidas, ciudades y ciudadanos a manos de la indolencia de las personas que, con conocimiento de causa y por unos pesos, deciden dejar de cumplir su labor ética y profesional, y aparte de las prácticas políticas que hemos heredado, que sí son parte de una herencia histórica y cultural, pero nada permanece a través de la cultura inmutable. Justo como podemos ver y como Fernanda consignó claramente que hay prácticas históricas que debemos de consignar al olvido, con esa misma claridad y con esa misma resiliencia que tienen los ciudadanos para decir ya basta, es que podemos crear nuevas maneras de hacer política y que no debemos de quedarnos impasibles. Si no podemos reconvertir el hartazgo en acciones, entonces debemos de preocuparnos y sí preguntarnos para qué queremos vivir aquí si no vamos a hacer nada. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Rodrigo Cornejo, co-coordinador de Wikipolítica, Baja California Sur. De esta manera despedimos a Fernanda Tapia, periodista, conductora de W Radio y líder de opinión. También agradecemos la presencia de Ricardo Peralta, candidato fiscal anticorrupción. De la misma manera despedimos a Alberto Cerdán, director en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Gracias a todos.